Nuestras modelos van a estar repartiéndole a cada uno de ustedes una hojita que es un poco el material que vamos a estar hablando hoy día. Lo más probable es que por el tiempo que tenemos no lo vamos a poder conversar todo, pero queremos enfocarnos en los puntos importantes. Primero que todo vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre, porque todo lo que estamos hablando, todo lo que está sucediendo en esta conferencia, todo lo que estamos conversando y discutiendo, queremos ver tu reino crecer. Queremos que más personas te conozcan. Queremos que tú seas el famoso. Hoy día vemos cuántas personas se están perdiendo. Y queremos, Señor, motivarnos primero nosotros, como decíamos recién, Jerusalén, Judea, Samaria y todas las partes del mundo, como dice la Gran Comisión. Y lo que queremos hacer, Señor, es servirte a ti. Así que ayúdanos a que en este tiempo de conversación podamos discutir, salir animados y llevar todo lo que estamos aprendiendo a otras personas. En el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Bueno, mi nombre es Alistair Morrison, para los que no me conocen. Soy chileno, magallánico por adopción, es decir, de la Patagonia, del sur de Chile, ¿ya? Donde en las plazas no tenemos palomas, tenemos pingüinos. Si quieren comprobar si estoy diciendo la verdad, van a tener que ir a visitarnos. Pero bueno, hace 4 meses que soy un inmigrante en este país del norte, sirviendo en una linda iglesia en la ciudad de Viena, Virginia. ¿Ya? Y ahí está mi jefe, así que tengo que decir todas estas cosas bonitas. Y bueno, preséntate tú. Sí, bueno, mi nombre es Sebastián Vargas, no sé si también soy chileno. Perdónenos por eso. No elegimos casado con una magallánica. También vivimos acá hace 6 años con mi esposa. Vinimos como misioneros de Chile a servir dentro del ministerio de Caminemos Juntos y también plantación de iglesia. Y 2 semanas antes de COVID, llegamos en enero del 2020, así que estuvimos encerrados, llegamos para estar encerrados. Y aprendimos una cosa divertida estos 6 años. Mis 2 primeros años dije, no me siento ni yo ni mi esposa misioneros, porque estamos en Estados Unidos, en América, donde todo se supone que todo funciona. ¿Cómo vamos a ser misioneros? Misioneros son los que estábamos viendo, hemos visto en las conferencias, los que están en los países perseguidos, los países africanos, indios. Después de 2 años, 3 años y medio, dije, yo soy misionero. Vengan a hablarle a estos gringos, un latino a decirle a estos gringos que se necesita Cristo acá. Es chistoso de pronto decir cómo las culturas a veces pueden tener estos choques, y hemos aprendido mucho de lo que significa ser misionero. Y por eso vamos a estar hablando de evangelismo y discipulado en un mundo en movimiento, donde todo va a estar unido. El evangelismo sin discipulado no tiene raíz. Y antes de que empiece Lali, creo que estos últimos 15 años hemos estado todos viendo que el mundo ha cambiado. El mundo está en movimiento. En Sudamérica, en Latinoamérica, la inmigración se mueve de aquí para allá. Y la iglesia, que hoy día puede ser firme acá en un área, en 2 semanas se te va el líder de alabanza, o se mueve el pastor, o pasa algo, o los miembros se tienen que mover por cualquier área. Es ahí donde queremos hablar de por qué es tan importante este tema. Sí, y es interesante cuando empecé a pensar en este tema, es el hecho de que, como dijo Sebastián, pareciera que esa es lo que vemos en este último tiempo. Pero si uno ve la historia, y partiendo por la Biblia, en el Antiguo Testamento vemos ejemplo tras ejemplo donde Dios mueve gente voluntaria o involuntariamente a ir
fuera de donde está, partiendo por Abraham, pero otros son desplazados. Y otros Dios los trae también voluntaria o a veces involuntariamente tienen que moverse hacia donde está el mensaje. Y eso no es algo nuevo. Es más, este continente fue primeramente descubierto por los europeos, porque los que estábamos aquí estaban felices, pero o no tan felices, pero estaban aquí, porque cayó Constantinopla. Y los europeos dijeron, ya no podemos ir por aquí, vamos a tener que buscar por acá. Entonces, siempre nuestro mundo ha estado en movimiento. Quizás ahora con la globalización lo sentimos todo más pequeño. Y pensaba en mi propio testimonio de una conversación que tuve hace un par de semanas con uno de los pastores asistentes en la iglesia donde estoy sirviendo. Almorzando juntos, empecé a hablar de quién había sido el pastor misionero que plantó la congregación en Punta Arenas, en español, en los años 80. Y es un hermano que se llamaba John Harvey. Y que hizo un ministerio tan espectacular que el pastor que me sucedió a mí hoy día todavía sigue escuchando de él. ¿Ya? Le tuvo que decir a una hermana en la iglesia, por favor no me hables más de John Harvey, ¿ya? Porque así de estos pastores que marcan generaciones para adelante. Y yo le menciono, no, estaba este pastor John Harvey. Me dice, ¿John qué? John Harvey. Y este caballero que se llama Dean Miller me dice, creo que mi papá discipuló a John Harvey. Entonces, su papá, un pastor acá en Estados Unidos, discipuló a John Harvey. John Harvey fue de misionero a Chile por trabajo de mi papá que lo llevó para estar allá. John Harvey hizo un ministerio que permitió que la Dani que está ahí y mi señora conocieran al Señor. Y la vuelta larga es que yo estoy aquí con mi señora. Y con Sebastián y Sebastián. Bueno, aquí en Estados Unidos. Sí, lo voy a ignorar. Pero es como, creemos que lo que estamos haciendo hoy día es estático y que no tiene ni un efecto a veces. Y a veces quizás nos vemos el fruto de lo que estamos haciendo. Y como decía María, a veces nos sentimos frustrados y tristes y decepcionados y queremos que no pasa nada, pero sí pasa. Otra anécdota de hace un par de años, decidimos iniciar un grupo de misiones en mi iglesia. Y era durante la pandemia, entonces no era mucho lo que podíamos hacer de ir a ningún lugar, pero dijimos, bueno, empecemos a orar por misioneros. Todos los que conocen misioneros del grupo, que sepan de alguien, díganos y vamos a empezar a orar por ellos. Tiren los nombres. Y empezaron hermanos a decir, oremos por este, ya anotábamos, oremos por este otro. Y él me dice, tengo unos hermanos que están en Mozambique. Ya oremos por, ¿cómo se llaman? Y ella me dice, mira, la señora dice que su marido te conoce, me dice. Yo dice, no conozco a nadie en Mozambique. Me dice, sí, se llama así. Y yo levanto la vista. Yo lo discipulé en Viña del Mar hace 20 años. Le hice un curso de cristianismo explicado por 6 semanas y después yo me mudé. Eso fue todo lo que supe de él. Y ahora él había evangelizado a una tribu no alcanzada en Mozambique. Entonces, el evangelio y el discipulado está en movimiento. Y nuestra cultura, nuestros pueblos sudamericanos hemos sido parte de ese movimiento migratorio hacia Estados Unidos, hacia distintas partes del mundo. Mencionabas tú delante de la cantidad de misioneros que han salido en los últimos años desde Sudamérica a lugares no alcanzados. Entonces, somos parte de ese ir y ser discípulos a todas las naciones, ¿ya? Sea voluntariamente o por situaciones de la vida, circunstancias que nos han impulsado a salir de nuestro país y venir acá y comenzar una nueva vida, con todos los traumas que eso conlleva. Y situaciones que para nosotros son a veces difíciles y traumáticas y terribles, tenemos la promesa de Dios de que todas las cosas ayudan a bien para quienes le aman. Y todas las cosas que a veces podemos ver como una dificultad, también
debemos, y es algo que no he aprendido 100%, pero debemos aprender a verlas también como una oportunidad. Yo recuerdo hace algunos años mi madre sufrió un infarto, ya siendo una persona mayor, y estaba hospitalizada en un hospital público de Viña del Mar, en una sala con como 10 otras mujeres. Nos costó la hora de visita, como buen hospital público chileno, medio complicado. Cuando la logramos ir a ver, mi mamá dice, no, estoy súper bien. Ya conocí a la señora de allá, hablé del evangelio con la viejita de allá. Por favor, tráeme una Biblia para pasarla a la señora de allá. La señora había evangelizado a media sala. Y estaba ahí con que le dio otro infarto durante el tiempo que estuvo hospitalizada y le pusieron un stent y toda una historia. Pero todo ahí podría haberse estado quejando, murmurando, ¿por qué estoy aquí? Me voy a morir. Pero ella dijo, ya que estoy aquí, le vamos a dar todo el resto. Así que el evangelismo y el discipulado es algo activo. Dale. Sí, yo soy pastor, sí, así que se me pone a hablar. Sí. Bueno. Hechos 17, si lo tienen ahí en su hoja, dice, de un solo hombre hizo todas las naciones para que habitaran toda la tierra y les enseñó y les señaló los tiempos determinados y los lugares donde debían vivir. Esto lo hizo Dios para que lo busquen. Estamos hablando de que el evangelismo y discipulado en un mundo en movimiento son un llamado particular y los latinos tenemos una oportunidad. El evangelio en movimiento, sembradores en tierra extranjera. Es curioso porque hablamos de los misioneros y hablamos de este evangelismo en movimiento, pero todo tiene que estar centrado en Cristo, en Dios. Déjenme contarles la historia, porque quizás muchos de ustedes la conocen. Conocen a Allen Garner, no sé si han escuchado hablar de él. Mi tío. ¿Ah? Allen Garner, un misionero, capitán de la Royal Navy. ¿Ah? De la Royal Navy. The Royal Navy, the British Royal Navy, con un corazón por el evangelismo, llega, voy a hacer el cuento más corto, tiene un corazón de llamado a evangelizar a los nativos del sur de Chile, bien al sur, Tierra del Fuego, Punta Arenas, donde que en ese tiempo eran los yaganes, la tribu nativa. Y él junto a su tripulación va y en el 1800, no me acuerdo, pero a principios de 1800, y llega a evangelizar. Perfecto, una campaña evangelística pensada, orada, con su tripulación. Y aquí es donde viene lo maravilloso. No evangeliza a nadie, muere él y muere toda su tripulación de hambre. Un fracaso, ¿no es cierto? Si lo vemos hoy día en forma de una campaña, porque escucho muchas veces de que hay que preparar todo antes de salir. Y claramente es verdad. Tenemos cantidad de libros de cómo plantar iglesias, de cómo ir y de cómo... Y el proyecto es fantástico. Pero se nos olvida que hay un Dios poderoso. Porque si vemos su trabajo, lo podríamos analizar de que fue un fracaso evangelístico, porque no solo murió él, murió todo. Y murió su tripulación. Pero su efecto fue tan grande, porque encontraron su diario de vida y ese fue llevado de vuelta a Inglaterra, que generó un avivamiento tan fuerte, donde unos años después se creó la SAMS, South American Mission, y se llenó de personas normales, pastores, doctores, enfermeras, que decidieron dejar la modernidad de Inglaterra para llegar a un sur de Chile y empezar a través de Viña del Mar, Valparaíso, Chile, que afectó toda la provincia de Sudamérica. ¿Y por qué un tipo le creyó al Señor en el 1800? Hoy día yo estoy acá pudiendo ser misionero de un país, que es el último país del mundo, dicen, acá en Estados Unidos. Entonces, el Evangelio está en movimiento. Y el mundo ha cambiado. Los que se habían dispersado predicaban la palabra, nos dice Hechos. Dios usa la dispersión para sembrar el Evangelio. Hoy día América Latina ya no es lo que era antes. Hoy día hemos visto cómo la inmigración ha afectado. Vemos
países como Haití, Venezuela, están moviéndose, Salvador, Honduras, vienen para acá Estados Unidos, Perú, Chile. El mundo ha cambiado. Yo crecí en un país, en Chile, donde era muy cerrado, uno no veía extranjeros, no veía gente de color, no veía otras personas. Hoy día el mundo está totalmente globalizado. Hoy día ustedes pueden ver, no solamente vamos a enfocarnos a lo que está pasando acá, hoy día una iglesia local tiene personas extranjeras, inmigrantes, en cualquier parte del mundo, si estamos hablando del contexto de Latinoamérica, que son distintas culturas, aunque hablen el mismo idioma. Entonces, es una oportunidad. Dios usa la dispersión para sembrar el Evangelio. Como decía, la emigración latina, nosotros lo vemos como una oportunidad misionera. La promesa de Abraham: serán bendición a las naciones. Y uno estaba buscando una ilustración y decía, el maíz de América que alimenta el mundo. ¿Cómo podemos ver como el maíz que llegó a América, a todo el mundo, y se convirtió en el alimento básico en África, Asia y Europa? Así el Evangelio predicado por latinos puede alimentar espiritualmente muchas culturas más allá de las nuestras. Pero no solamente a través de evangelización. No sé si para los que estuvieron en el taller que estuvo hablando Meredith, que hablaba de cómo poder enfocarse en los niños, y uno hace actividades con niños y se llena. Pero si uno no los está discipulando, desaparecen. Y uno de los errores que cometí yo, cuando nosotros llegamos acá, veníamos con mi familia y mi esposa con todas las ganas de plantar iglesia. Y plantamos, y nos tuvimos por cosas del destino mover de distintas locaciones, y hemos trabajado con muchos hermanos cubanos, venezolanos que están en refugios, y por falta de recursos, tiempo, hemos hecho campañas evangelísticas, pero hemos fallado en el tema de discipulado. Y cuando ha venido cualquier problema, hemos visto y hemos experimentado el problema de cómo se desaparece ese evangelio. Entonces, claramente, serás de bendición a las naciones. Entendemos la promesa de Dios hecha a Abraham, entendemos a Cristo, pero mi pregunta es, ¿cómo nosotros podemos generar esa raíz que queremos? De lo que estaba hablando Paul, ¿cómo podemos llevar el Evangelio? ¿Cómo las iglesias pueden estar trabajando en discipulado? Evangelismo es sumamente importante, pero la Gran Comisión nos dice discipulándolos también. Entonces vamos a entrar y vamos a estar hablando de todo eso. Veo mi vida en Estados Unidos, o veo mi vida donde yo estoy, solo como una búsqueda de estabilidad o como una misión. Cada familia es una iglesia en movimiento. Queremos abrir estos espacios para conversar, no para que sea un monólogo. Como somos el último Map Talk, tenemos hasta las 8 de la noche. Entonces, no viene nadie después de nosotros, así que nos podemos explayar. Cada familia latina, un momento. Ustedes están trabajando en esto, ustedes están en el campo de misión, la mayoría. Entonces lo han visto, y con Ali conversamos esto, decíamos que es difícil de pronto dar un tema donde muchos de ustedes tienen mucha más experiencia que nosotros. Entonces queremos también opinar qué opinan ustedes que están en el campo misionero de lo primero que estamos hablando. Pero pregunta. Bueno, ¿puedo decir algo sobre el campo misionero de donde estamos? Porque yo les agradezco siempre que hemos salido a un Caminamos Juntos, o esta es nuestra segunda oportunidad de estar acá, como traducir también, ¿verdad?, para la conferencia, y regresamos a nuestro campo misionero, regresamos a Santa Rosa, y me pasa que llego con ideas, llego con entusiasmo, y eso me anima. Entonces les quiero dar las gracias primeramente por estar haciendo esto, y
la iglesia latina, hablando porque también tenemos católicos romanos, ¿no? Nuestro trasfondo, la mayoría de nuestras familias venimos de ese trasfondo católico romano. Muy agradecida por mi trasfondo católico romano. Conozco a Jesús, no lo conocía, llegué a conocerlo, gracias por eso. Pero ahí viene el pero es que no sé qué dijo mi esposo por allá, pero el pero es esto, ustedes vienen en diferentes países, nosotros Víctor y yo queríamos ir a misión, y ¿saben qué pasó? Pasó que el pastor se fue, tuvimos que platicar a las familias qué quieren hacer, porque la idea era de que todos se fueran a otras iglesias. Nos costó, al pastor que se fue, le costó tanto plantar esta iglesia, no teníamos ninguna denominación, pero le costó a él, y vimos una manera de que, wow, esas familias quieren quedarse. ¿Qué es lo que se hizo aquí? Porque esas familias quieren quedarse. Y decidimos todos quedarnos. Pero entonces decimos, vamos a plantar una iglesia. Ok, ¿y ahora qué? ¿Y ahora qué se hace? Y entonces, obviamente, los recursos que tenemos, gracias, caminamos juntos para hacerlo. Ahí les estoy dando comercial. Pero ha sido tan importante estas relaciones que hemos tenido, que hemos formado, que ya tenemos por años, y es muy importante yo decirles a todos ustedes que fomentemos esta relación, que es una relación en la cual Dios nos está usando, ya sea en San Otto, Santa Rosa, porque decidimos no irnos a misión como estabas hablando, o sea, ustedes vinieron de Chile para acá. Entonces yo decía, yo me voy a ir a la misión, pero sé que la iglesia acá necesita. Entonces creo que también toma discernimiento para poder estar en nuestras iglesias y verlas como campo misionero. Porque podemos ya estar en una iglesia por años y años y estar haciendo lo mismo. Bueno, vamos a estar hablando de ese punto de cómo, en tu caso, cómo sería una iglesia local, sí, está funcionando. Como campo misionero. Claro. Dos cosas. Primero, el mapa está errado. Falta madre patria. Oh, sí. Pero como español me siento muy ofendido. Aunque hable como un gringo, pero sí. Falta España y Portugal. Y segunda cosa es que yo creo que el problema es que una cuestión son misiones y otra cuestión son misiones transnacionales. Y eso está conectado a lo que has comentado del estipulado. Como no entendemos el estipulado, entendemos de que queremos personas que llenen nuestras iglesias, entendemos que misiones son aquellos que se van a otro país. Y realmente la misión empieza donde nos estamos, literalmente donde nos estamos. Yo creo que es bueno diferenciar entre misiones y misiones transnacionales, porque todos nosotros somos misionarios donde nos estamos. Y yo, después de haber vivido en medio mundo, hace 8 semanas he regresado a mi pueblo natal y estoy viviendo en la casa de mis padres, donde yo nací y crecí, y estoy en una de las zonas más misionarias, porque en un pueblo de 12.000 personas no hay un cristiano convertido. En una nación que es católica, pero no hay solamente. Por eso digo que es importante definir misiones. Exacto. Sí, a mí me encanta la frase que, no recuerdo la mujer, el nombre de ella, pero una misionera que fue misionera en Hong Kong por muchos años, y ella decía, la pregunta es, no es si el Señor me está llamando a las misiones, porque todos somos llamados a las misiones, la pregunta es, ¿a dónde? O sea, puede ser a la esquina, o a la China, pero no hay una pregunta, no es, si yo sí o si yo no. Ella siempre decía que era como, no entendía cómo toda la iglesia no estaba preocupada por esto, porque ella lo veía claramente en la Biblia que era así. Entonces ese es el punto para todos. O sea, si no lo estoy haciendo local, tampoco lo voy a ir a hacer más allá. O sea, el Señor no me va a ocupar en la China si en mi casa no soy capaz de hacerlo, si no me estoy preocupando por la gente alrededor mío. Entonces, bueno,
La segunda parte del mapa a Víctor se le quedó. Sí, le voy a echar la culpa a él. No, pero es cierto, partió, era peor el mapa. Lo hemos ido mejorando. Lo hemos ido mejorando. Pero sí es claro, creemos que el discipulado es este caminar con Jesús. O sea, no lo creemos. La Biblia nos habla de eso. Lo que has oído de mí, sabemos lo que dice Timoteo, o sea, confíalo a hombres fieles. O sea, lo que hemos oído de Jesús, lo que el discipulado de Pablo con Timoteo, y como vemos el discipulado, que no es solamente caminar juntos, o no es solamente dar clases, sino es una relación, discipulando uno a uno. No solamente... Y la cultura latina muchas veces tiene esa visión de que va a misa y se va. Dios el domingo. Pero cuando hay ese encuentro personal con Cristo, cambia. Porque ya es lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. Yo vengo de una iglesia que tuvo un avivamiento cuando jóvenes, es decir, con los jóvenes, y éramos 10 jóvenes. Y nos portábamos bastante mal. Y el líder que llegó en ese tiempo fue firme y generó un avivamiento en la iglesia. Y de ese avivamiento llegaron a ser 500. Y de eso hay muchos pastores hoy día que salieron. Tenemos un obispo ahora, Juan Esteban. Bueno, no viene de la iglesia misma, pero viene del avivamiento de lo que se estaba haciendo. Pero ahí entendí, y yo creo que ustedes también, de que Dios no es solamente el domingo, pero tuve que ser discipulado y fui discipulado. Entonces, nosotros la cultura latina tenemos la familia. Cada cultura que hemos visto, tenemos que buscar qué es lo bueno que tiene la cultura, qué es lo hermoso que podemos hacer, cómo la iglesia o cómo la cultura latina puede impactar y ser de bendición si hablamos acá en Estados Unidos, en un mundo anglo, o cómo la iglesia latina puede ser de bendición en otras culturas. La mesa, la risa, la calidez, la preocupación. No voy a seguir diciendo que me voy a poner a llorar, que echo de menos en mi país, pero especialmente hoy día que es el 18 de septiembre, que para los que saben, el Día de Independencia de Chile. Pero aportamos calidez. Y sabemos que todos conocemos el ejemplo de que una brasa fuera de una fogata se apaga, ¿no es cierto? Si no está en esta comunidad. Pero esa brasita sola también necesita un fósforo para prender y hacer un fuego. Ese fósforo es Jesús. Ese fósforo es la fuerza de Jesús, es la calidez de Jesús. Entonces, seguimos preguntándonos, ¿cómo podemos avanzar? ¿Cómo la iglesia, que es lo que estaba hablando Paul, puede subir estos niveles de porcentaje para que más personas conozcan a Cristo? No solamente evangelizándonos, yéndonos, es evangelizando y quedándonos. Y no solamente llenar los números de iglesia. Y déjame decirte que en mi plantación de iglesia, por Dios que a veces quiero que se llegue, ver más de 50 personas y no que me lleguen 15 muchas veces. Pero si esas 15 personas reciben a Jesús, y es donde Jesús nos quiere. No solamente los números, a uno les dio 10.000, a otros 5.000 y otros a 1.000. Si te dio un pequeño grupo, sé fiel en lo poco, pero discípulalos, háblales, enamóralos de la palabra de Dios, y ahí van a surgir grandes cosas. Estoy discipulando a alguien más, se respira discipulado primeramente en mi casa, lo que decía Lali, y ahí podemos decir, ¿podemos discipular también a otras culturas? Vamos avanzando rápido porque son... Sí, vamos avanzando rápido. Creo que la idea de pensar en el objetivo final
de lo que estamos haciendo y mirar la meta es muy importante. Y a mí me anima, porque cuando veo las situaciones, como decía María, o decía Tano, a veces cuando llegan los 15, o la semana pasada hicimos un evento, en nuestra iglesia hicimos un evento para celebrar las fiestas patrias de Chile, Honduras, Nicaragua, México, todos juntos. Y estuvo muy entretenido. Comimos hartas cosas, bailamos, de todo. 50 y tantas personas. Yo me fui tan animado porque no, si vamos a volver la próxima semana, toda la cosa. El martes antes de venirnos para acá llovió. Y allá, no sé cómo es en ustedes, pero allá en nuestra iglesia cuando llueve, mis hermanos bolivianos desaparecen. ¿Estás escuchando mi pollo? Y no solo los bolivianos, no aparecieron los nicaragüenses, no aparecieron ni uno de los otros. Nos deprimimos, nos desanimamos, ¿no es cierto? Pero cuando vemos la visión que Dios tiene y cómo la Biblia nos pinta lo que va a ser, no que quizás va a ser, sino que va a ser el día cuando el Señor venga, ¿no es cierto?, de esta multitud de toda tribu, pueblo y nación. Eso me anima y eso también informa lo que hacemos, informa cómo hacemos iglesia también. Y esto un poco anticipando cuál es el siguiente punto en lo que vamos a hablar, pero es el hecho de que para nuestras comunidades, sean de habla hispana o sean americanas, de habla inglesa, cualquier versión, creo yo, que busque o que esté feliz en la uniformidad, tiene un problema. Yo sé que hay un principio a veces misionológico que es como, sí, busca, ataca solo jóvenes, solo viejos, solo, y funciona, es súper práctico. Porque obviamente si junto gente que piensa igual y cree lo mismo, es fácil. ¿Ya? Si pongo pura gente rica o pura gente pobre, no hay muchos conflictos. Pudiente. ¿Ya? O gente pudiente. ¿Ya? Pero la imagen que me da la Biblia del cielo es de gente de todas las culturas y todos hablando español. ¿No? ¿No es así? Bueno, yo les dije a todos los gringos en mi iglesia que tenían que aprender a hablar español porque eso lo queríamos hablar en el cielo, pero los tengo ahí haciendo clases de español. Español chileno. Y chileno, sí. Pero entonces, una riqueza del ministerio latino y de cuando nuestros ministerios se integran a la vida de la iglesia como, no como una cosa aparte, sino como parte de la iglesia, es que empezamos a mostrar el cielo o algo del cielo en la tierra. Porque vamos a estar juntos y cada cultura tiene esa riqueza, como decía el Tano, nuestra cultura latina tiene cosas que la cultura americana no tiene. La cultura americana tiene un montón de cosas que nos hacen falta a nosotros también. No hay una cultura perfecta. Todas las culturas están teñidas por el pecado en la humanidad. Y el Evangelio viene para transformar nuestras culturas. Si el Evangelio no está transformando de alguna manera mi cultura, es que no estoy haciéndole caso, no estoy siendo discipulado por Cristo. Sí, quería mencionar eso sobre la cultura, que a veces, y lo digo como latino, que tomamos a veces la cultura como una excusa para no hacer el cambio. Podemos decir que arreglamos cosas de cómo fuimos criados, o lo que comemos, o lo que sea, y hasta nuestra forma de ser, nuestro comportamiento, y decir que así somos, y por eso nos tienen que aceptar como somos, y no estamos dispuestos a ser transformados, y cambiar, y ser tolerantes con los demás también. Y ahí viene el desafío cuando nosotros predicamos el Evangelio, porque todos tenemos nuestro punto ciego, y a veces es fácil ver esto, para nosotros los latinos es fácil verlo en los americanos, pero no es fácil verlo en nosotros. De decir, cuando nosotros predicamos, ¿qué parte de lo que estamos predicando es el Evangelio? ¿Y qué parte de lo que estamos predicando es, esta es la versión de mi cultura del Evangelio que estoy entregando?
¿Ya? Entonces, para muchos americanos ser americano es ser cristiano, ¿no es cierto? Y eso es, así, esta es la versión esto es cristianismo, la versión, como yo digo, American, American, del cristianismo. Y no ven la diferencia de cosas, quizás eso es tu cultura, no es la fe cristiana, ¿ya? Pero para los latinos pasa lo mismo, ¿ya? Y yo he tenido esa conversación con latinos que me dicen, tú me quieres cambiar, ¿ya? Esto de que nosotros no nos casemos y nos juntemos nomás porque así vivimos nomás, es parte de mi cultura. Pero el Evangelio como que sí tiene algo que decir con respecto a eso no lo estoy diciendo yo, ¿ya? No, y algo que está sucediendo en Latinoamérica, que en Latinoamérica obviamente crecimos con el impacto de misioneros americanos, ingleses, australianos o alemanes de varias partes de Europa o de otros lugares. Pero es tiempo ya que la iglesia que se fortalezca y tome pasos de fe en generar misioneros para afuera. Paul, tú estabas hablando de cuántos misioneros habían salido de... Se estima como 30.000 de América Latina. 30.000. Y yo creo que el número podría ser 6 veces ese, si la iglesia tomara pasos de fe. Obviamente, tú vas a una iglesia latina y siempre estamos bajos en fondos. Pero muchas veces también tú vienes a una iglesia americana que tiene mucho más fondos, obviamente, pero también todos los fondos están distribuidos. No hay iglesia que te pueda decir, yo creo, mira, nos sobra tanto dinero. Todas las iglesias siempre, si nos basamos en los fondos, vamos a tener una excusa para no dar un paso hacia los misioneros. Y creemos claramente de que en el mundo global, hoy día la iglesia latina tiene mucho que decir. Y tiene mucho que aportar. Y tiene mucho que llevar. Y es la iglesia que se le está pidiendo, por favor, que vuelva a la casa madre de donde salió el Evangelio. Trayendo el Evangelio de vuelta. Y en este mundo, en movimiento, es la fuerza que podemos hacer. Y no solamente, como decimos, el Evangelio no se mueve, la palabra de Dios es una, pero la cultura que también tenemos es rica. Y trae otros valores. Entonces es hermoso como dos culturas, cuando se pone Jesús al medio, florecen en bendición. Una de las razones de que le pedí a Lali que estuviera acá es porque en CCB, en la iglesia de Rod, que es el punto que vamos a hablar ahora, que bueno, Ali lo tiene que seguir, es una iglesia valiente, una iglesia americana que sale de la zona de confort para hacer ministerio latino. Ese es el punto. Oh, perdón. Es que me ir avanzando. Sí, para ir avanzando. Sí. Quería, en ese sentido, solo resumir esto por tiempo, en que pensar en misión o en discipulado, creo yo, es pensar en relación. No podemos pensar en misión si no estamos pensando en relaciones personales. Y eso es costoso, porque implica ser vulnerable y ser herido, y no es fácil. Entonces, no podemos, a veces tenemos este mal concepto de que la misión o servir implica ayudar en forma material. Y sí, necesitamos esa ayuda material, ¿no? Eso tiene su lugar, pero el discipulado no se basa en una transacción, es una relación. Yo no puedo predicar, puedo enseñar la Biblia desde un púlpito, y eso es sumamente poderoso, pero eso va de la mano de que las personas vean mi vida, que las personas conozcan a mi familia, que es una cosa relacional. Y por eso es que creo que una de las razones por las cuales yo acepté la invitación que me hizo Christ Church hace un año fue porque vi un proyecto en donde la iglesia americana no quería financiar una iglesia latina allá, sino que quería
hacer, servir e involucrarse en el ministerio hacia el pueblo de habla hispana, ¿ya? Entonces, a costo de crecer quizás más lento, porque muchos latinos, no me quiero ir a juntar con estos gringos, o porque muchos gringos iban a decir, ¿qué pasa aquí con esta gente que me anda abrazando? O ¿por qué estamos cantando canciones en español en la mitad del servicio? Pero creo que es una misión que valora y aprecia a la persona de habla hispana como un hermano en igual condición y con igual valor, que tiene mucho que entregar a mi comunidad y que mi comunidad necesita de ese desorden, de esa disrupción quizás, en poder ver. Quiero contar un testimonio que me contó Rod, que ocurrió antes de que yo llegara. En este proceso de la iglesia, y es un poco contestando a la pregunta que hiciste tú, no me acuerdo tu nombre, David. Porque es fácil pensar, ¿cómo voy a hacer mover a un grupo de gente que está acostumbrado a una cosa y decirle, no, tenemos que ir para allá? O tienen que aceptar a toda esta gente distinta así. Y yo puedo tener la actitud de decir, no, vamos a hacerlo. Y voy a empezar a cantar 5 canciones en español y vamos a, no sé, Muro Barcocuí, no sé. Y de la noche a la mañana. Pero CCB fue estratégico en ese sentido. Y fue haciendo las cosas lentamente. Es como la historia de la rana que le vas calentando el agua de a poco. Le fueron calentando el agua de a poco a la congregación anglo, en el sentido, vamos a ir haciendo modificaciones pequeñas, y una de esas fue, hagamos cenas en las que vamos a invitar a este hermano latino, en que un hermano americano va a ser de host, y varias familias se van a juntar y a comer juntos. Y hubo esta actividad, y al final de esa actividad, este hermano americano, que probablemente había visto era un hombre latino en la iglesia, pero no lo había saludado nada, ahora sabía su nombre y lo consideraba un amigo. La mañana siguiente, este hombre se levanta para salir a trabajar, y estaba el crew de los que cortaban el pasto, llegando a cortar el pasto en su casa. Y él va saliendo por la puerta, y del rabillo del ojo se da cuenta que el que estaba cortando el pasto era Juan, que había estado comiendo en su casa anoche. Y de repente era como alguien que él hubiera el día anterior ni mirado. Se da cuenta que era su amigo y se gira y lo saluda. Entonces, ese tipo de cosas hace que gente que antes era invisible ahora se vuelva visible. Y yo creo que eso permite el crecimiento de ambos. El año pasado 6 o alrededor de 8 hombres de nuestra comunidad latina participaron en el retiro de hombres en inglés de CCB. El domingo siguiente del retiro, uno de esos hombres americanos pescó a su esposa del otro lado del salón y lo llevó y le dijo, mira, este es Carlos, mi nuevo amigo que conocí el fin de semana. Entonces, ya no es, estamos ayudando a estos morenitos de allá. Son mis hermanos en Cristo que me sirven y yo les sirvo. Y podemos crecer juntos, podemos caminar juntos. ¿Ya? Entonces, el ministerio latino tiene, si lo hacemos bien, tiene ese tremendo beneficio de ser una tremenda beneficio para la comunidad de habla inglesa, para la comunidad latina también, porque la comunidad latina tiene que aprender que si se queda sola, sus hijos y sus nietos van a ser más americanos que mexicanos, hondureños o chilenos, y probablemente no se van a sentir cómodos en esa iglesia que solo habla español. Eso también lo podemos... Entonces, es el paso siguiente. Aplicar en lo que es la iglesia latina, que hoy día tiene que enfrentarse con inmigración latina, pero de otra cultura. Chile, Venezuela, Perú, Venezuela, Haití. Como también, nosotros somos solamente un grupito acá y los otros son diferentes. No solamente la barrera del idioma cuando lo hablamos en la cultura
lo podemos hablar de lo que puede estar pasando acá en Estados Unidos o en Inglaterra o en otros lados. Pero dentro de la cultura latina pasa lo mismo. Me pasó cuando plantamos la iglesia hace 2 años con mi esposa. Era una iglesia 99% mexicana y 2 chilenos. Y con toda la inmigración venezolana, éramos casi 90% venezolanos y el grupo de mexicanos. Pasaron como un mes y los mexicanos se fueron porque no se llevaban con los venezolanos, porque la arepa no es lo mismo que la tortilla. No es lo mismo. Entonces también tenemos que encontrar una reconciliación entre nuestros mismos pueblos. El idioma muchas veces nos hace entender, pero no nos une. Entonces claramente estrategias hay muchas, pero viene salir de la zona de confort, viene poner a Cristo fuerte. Estaba hablando Judea-Samaria, el samaritano. ¿Por qué los judíos odiaban tanto a los samaritanos? Por todo un problema que había habido. Bueno, no un problema chico, pero la división del reino con los asirios muchos años antes. Pero el odio seguía. Ya no me acuerdo de lo que iba a hablar. Le faltó servir comida china ahí para que se unta. Ah, claro, la comida china une a todo. Es verdad. Sí, yo solo quiero, y aquí es un detour de lo que estamos hablando, un poco viendo gente que haremos aquí, gente que está sirviendo en Sudamérica y estamos acá. Una de las cosas que yo he visto en este poco tiempo que llevo acá, porque yo en esto soy principiante, soy el que lleva cuellito, pero el que lleva menos tiempo, así que él es más senior que yo en ese sentido. Pero hace un par de meses, recién llegando, un hermano nuestro de la comunidad boliviana se confirmó en la iglesia. El año pasado dio el primer paso de casarse con su pareja que tenían allá cuando conocieron al Señor, se casaron y este año se confirmaron. Y al día de su confirmación, todos celebrando con la comunidad latina, los que se habían confirmado, entre ellos nuestro hermano, y le avisan: tu mamá tiene cáncer. Y eso es un testimonio hermoso porque él fue capaz de compartirlo y todos oramos por él. Y después yo decía, bueno, ¿cómo lo apoyo? Porque no podía volver. Y sabía que su mamá se estaba muriendo. ¿Cómo lo apoyo? Y ahí viene el cuerpo de Cristo, es decir, llamo a mi amigo pastor boliviano que vive en Chile, que no tenía en ese momento ni un contacto directo en Bolivia, y le digo: Martín, ¿tienes algún contacto de algún pastor en Bolivia, en esta parte de Bolivia, con que tú confíes, como para decirle que él vaya a visitar a la mamá y los vaya a apoyar y todo? Dame unos minutos. Sí. Y pudimos hacer eso. Y para nuestro hermano Sergio fue wow. Fue algo que no le quitó la pena de lo que en 2 meses su mamá murió, pero el saber que su iglesia acá lo estaba pudiendo apoyar, incluso con algo a miles de kilómetros. Entonces, esta idea de poder, y eso a mí me abrió un poco la mente, decir, qué importante es poder tener caminar juntos como iglesia global, en el sentido de especialmente con nuestra población aquí, sí, que es migrante, que tiene esta barrera de muchas veces no puedo llegar y volver. O me convertí aquí y tengo mi familia ya que no conoce el evangelio. ¿Quién le va a ir a predicar? O, como han estado las situaciones, corro el riesgo de ser deportado. ¿Cómo voy a reinsertarme en el país de vuelta? ¿Quién me va a acoger? Como aquí conocí al Señor, allá quizás no era creyente. ¿Dónde voy a volver? ¿Cómo voy a volver a seguir siendo discipulado allá? Que es una realidad que estamos viviendo. Entonces, creo que ahí hay un tema que tenemos que poder desarrollar y trabajar
en esta idea de poder trabajar juntos. Sí. Para ir terminando, me gusta esa frase: la comunidad anglicana es hoy mayoritariamente no anglo, sino África y América Latina son centros de vitalidad espiritual. En Chile decimos que nosotros quizás somos blancos dentro de una iglesia totalmente nativa, que es la iglesia mapuche, que es la más grande anglicana. Y África hoy día tiene millones y millones de anglicanos. Entonces, la iglesia latina, si lo buscamos ahora, tiene una fuerza y puede llegar. Y la iglesia americana tiene la posibilidad, y la iglesia local también en Latinoamérica, de salir de su zona de confort, de abrir las ventanas. Hablaba con un obispo el otro día, le decía cómo se puede llegar a un avivamiento. Bueno, el avivamiento en este país llegó acá, está lleno de extranjeros, pero hoy día el avivamiento inmigrante ha llegado y se ha movido por toda Latinoamérica, y a su familia, hermano de España y España, contando eso. Entonces, esto es lo que queríamos hablar, animarlos, apoyarlos, de que no solamente el evangelismo es suficiente. Creo que el evangelismo nos lleva a llevar la palabra de Dios, pero tenemos que llevar el discipulado, y el discipulado va a generar raíces, y esas raíces van a ser las que van a generar toda esta relación y esta reconciliación, y va a ayudar a que cada uno de nosotros en nuestra iglesia salgamos de la zona de confort, seamos una iglesia flexible, que amemos y pongamos a Cristo al medio. Y comentarios, preguntas, insultos y no, y experiencias, porque ustedes están en el campo misionero igual que nosotros. ¿Puedo decir algo? Porque yo he sido un recipiente de lo que ha sido Caminemos Juntos. Es decir, damos una iglesia de misión, es una misión que tuvimos que tomar como misión, como hablaba mi esposa hace rato. El campo misionero fue dentro de la misma iglesia donde estábamos siendo congregantes, y al momento que se quedó sin líder, sin un pastor esta iglesia, nuestra relación que teníamos con Caminemos Juntos y con el movimiento en ese momento, pudimos discernir que nuestra misión estaba dentro de la misma iglesia, y nos quedamos. Entonces tuvimos el apoyo de Caminemos Juntos en ese momento en cómo ayudarnos. Tuvimos ese network, esa gran comisión de países, Alistair, orando por nosotros desde Tierra del Fuego, obispos en video Zoom desde Brasil, desde México. Teníamos a tantas personas en que nos ayudaron en ese momento, y pudieron tener pastores que nos visitaron, muchos de ellos. Entonces, ¿qué quiero decir con eso? Quiero decir con eso para la iglesia americana que quiere fundar una misión dentro de Estados Unidos. No tengan miedo. Hay un grupo de apoyo. Hay un grupo de apoyo que está aquí y que está dispuesto a ayudar a la misión hispana en Estados Unidos. Y dentro de la América. Hay personas que están aquí que vienen de Sudamérica, los obispos de Perú, de Bolivia, están dispuestos a apoyar esas misiones también. Entonces, no es por eso, pero sí nos están esperando afuera. Pero sí, quiero que sean todos bendecidos. Hagamos una oración Bendecidos por todos los temas que hemos hablado. Ali, ¿puedes orar? Sí, gracias, Señor, por cómo tú mueves a lo largo de la historia de tu iglesia, y a tu pueblo de habla hispana nos has dado estas oportunidades al ser dispersados, al emigrar para ir, como los hermanos en Hechos, de por donde iban, hablaban de ti, Señor. Y te pedimos que esa sea nuestra vivencia
que tú levantes iglesias que hagan discípulos, que a su vez hagan discípulos. Que veamos crecer la iglesia de este país y hasta el último confín de la tierra. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo. Amén. Amén. ¿Tú querías que quedara hasta la 8?